Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Lunes 29 de marzo estamos compartiendo las bellezas de Acapulco con usted y también de las enseñanzas, de las hermosas enseñanzas del Evangelio según San Mateo. Y estamos en el capítulo 26, ya hemos visto cómo Jesús fue aprehendido, cómo la Junta Suprema, el Sanedrín, los líderes judíos, los maestros de la ley intentaban encontrar un motivo para condenar a Jesús. Y aunque Jesús se les mostró y les dijo, les reconoció que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, esto hizo que su cabeza estallara de enojo. Y entonces ahora vemos en el versículo 69 al 75 un pasaje que es hecho muy famoso porque se refiere al famosísimo Pedro. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro le negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús, hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. ¡Wow! Es una porción que, bueno, yo no quisiera abusar del error de Pedro, porque es muy fácil criticarlo y condenarlo y decirle: oye Pedro, ¿cómo es posible? En aquella ocasión que Jesús preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: ah, Pedro, bienaventurado eres porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y Jesús fue llevado al monte de la transfiguración con Jesús y fue de los discípulos cercanos al Señor Jesús. Y fue aquel que intentó caminar sobre las aguas y solamente dio unos pasos, y tantas experiencias codo con el Señor Jesús. Y ahora Pedro está negando a su maestro. Pero hay grados de dificultad o grados en el delito, ¿no? Y un grado es que él se pudo haber quedado callado. Otro grado es que él pudo haber dicho: pues no lo conozco. Pero la manera que finalmente Pedro va hablando y va diciendo: no sé de qué me hablas, les juro que no conozco a ese hombre. Y a lo último dice: ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Pedro está jurando, poniendo a Dios como testigo de su misma mentira. No lo quisiera condenar. Pedro ya llevó en él el castigo de su falsedad, de su mentira ante estos hombres. Pero yo quiero tener la reflexión para nosotros, porque tal vez lo fácil sea criticar a Pedro, pero también lo más difícil es podernos poner en los zapatos de Pedro, porque nosotros de muchas maneras, en muchas circunstancias, negamos al Señor Jesucristo. Vea usted cómo. Tal vez no hemos dicho las palabras que dijo Pedro, pero simplemente cuando, sabiendo que somos hijos de Dios, en nuestra forma de hablar, en la forma que criticamos a los demás, en la forma en que nos relacionamos con nuestra familia, en la forma que nos relacionamos con las personas de nuestra comunidad cristiana, la iglesia, en la forma que nos portamos en el trabajo, que nos portamos ante los empleados, ante los colaboradores, de la forma como tratamos a los hijos, de la forma como tratamos a los padres. ¿Por qué? Porque quienes están junto a nosotros nos ven, nos observan y dicen: ah, caray, eso dijo, eso hizo, y se supone que es cristiano, se supone que es discípulo del Señor Jesucristo. El punto del Evangelio es que esta persona que aparece aquí aparece con el nombre de Pedro, pero bien pudo haber sido Joel, o pudo haber sido Rosa, o pudo haber sido Eduardo, o pudo haber sido Gustavo, porque al final de cuentas Pedro llega a ser una figura de cómo nosotros llegamos a dar mal testimonio o un testimonio equivocado, o llegamos a negar que tenemos una relación con Cristo y que somos discípulos suyos.
Y algunos lo podemos hacer a través de lo que decimos, pero otros a través de nuestro comportamiento. Y quiero solamente agregar que cuando Pedro se dio cuenta y recordó las palabras de su maestro, Pedro lloró amargamente. Recuerde usted, hasta el mismísimo rey David le falló a nuestro Dios. Hizo algo que no era algo que Dios esperaba, algo de la altura del rey que había robado el corazón de Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David lloró arrepentido y dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Y seguramente Pedro en su dolor lloró y dijo: Señor Jesús, perdóname, perdóname. Y lo más importante no es el que Pedro falló, lo más importante es ese llanto de arrepentimiento que se genera en él y que le va a durar todos los días de la crucifixión y hasta que resucita y hasta que finalmente allá Juan nos da un encuentro de Jesús con Pedro y Jesús reconcilia la relación con Pedro. Pero queridos amigos, yo quisiera tomar esta reflexión para nosotros. Estamos justo a unos días de celebrar la Semana Santa, cuando celebramos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tal vez a un buen momento para mirarnos en el espejo, para orar y decir: Señor, te pido que tú me permitas ver en qué cosas de mi vida te estoy negando, qué cosas en mi vida estoy haciendo que no dan evidencia de que yo te conozco. Tal vez hoy es muy dado, me preocupa entre los cristianos que dicen malas palabras o groserías o insultos, que tenemos malas prácticas como lo hacen los demás y decimos: es que no tiene nada de malo. Pues sí, no tiene nada de malo, pero tú qué vives, qué haces de diferente respecto de la gente que lo hace. Si el Hijo de Dios y el discípulo de Cristo no hace las cosas de una manera distinta y las haces como todos los demás, entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos creen y lo que nosotros creemos? Es un asunto personal de reflexión, de meditación delante de Dios. Y yo te pido algo: no sacrifiquemos al apóstol Pedro. Él vivió su propio sacrificio muy doloroso. Pero ¿qué hay de nosotros? Que esta reflexión llegue a nuestro corazón y que nosotros podamos descubrir qué estamos haciendo nosotros, que estamos negando, estamos evidenciando que estamos falseando nuestra identidad como discípulos de Cristo. Déjeme orar. Padre, gracias por este bello lugar, por esta hermosura, esta creación que tú nos has regalado, pero también gracias por tu palabra. Y la enseñanza de hoy es muy dura porque se refiere al apóstol Pedro y cómo negó que conocía a su maestro. Pero él sufrió el castigo de su error. Pero ¿qué hay de nosotros? Yo quiero rogar, Señor, que a quienes estamos viendo este video y que estamos leyendo tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para hacernos sensibles a tu voz, para ser honestos, para ser sinceros, para desvestirnos delante de ti y poder darnos cuenta en qué situaciones estamos negando que somos discípulos tuyos con nuestro comportamiento, cómo hablamos, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Tú esperas de nosotros que seamos la luz, que seamos la sal de la tierra. Y si nosotros vivimos camuflajeados y vestidos como todos los demás, haciendo lo que todo mundo hace, lo que todo mundo vive, lo que todo mundo dice, pues es como negar tu nombre, porque tú nos has puesto para ser ejemplo de lo que significa ser un discípulo tuyo. Te ruego, Padre, pones de tu Espíritu en nosotros, permítenos ser sensibles y reconocer aquellas cosas que estamos haciendo de manera equivocada. Perdónanos y enséñanos a vivir bajo tu gobierno. Te ruego, Señor, por personas que miran este video, que todavía no han tenido esa posibilidad de encontrarse contigo. Toca tú sus corazones, hazles sensibles a tu llamado y que tu Espíritu venga a sus vidas y que puedan creer, puedan mirar en Cristo a su Señor, a su Salvador, que Cristo dio su vida en el Calvario para que ellos ahora tengan el perdón de sus pecados y sean parte de tu familia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues esta es su iglesia Península Viva. Compartimos con ustedes de la hermosa palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana.